Hola, hola, saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y el día de hoy estamos con Andrea Iturburu, escritora de este texto que se llama Galillazo. Es una expresión que yo creo que muy pocos conocen, pero que el día de hoy vamos a conocer y vamos a entender un poquito más a qué se refiere. Ella es escritora del grupo editorial Letras Negras en su sello editorial Palabra Herida, que son los patrocinadores de este espacio. Andrea, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy emocionada por si acaso. Esta es mi primera entrevista, es la primera vez que voy a hablar con otra persona acerca del libro, así que nada, estoy emocionada. Ay, me alegra mucho. Yo siempre también me emociono mucho de tener a los escritores en este espacio y más porque tengo la oportunidad de leer los textos primero y de luego pasar acá a este espacio a dialogar un poquito más. Entonces, yo creo que para dar inicio antes a esta entrevista, me gustaría que te presentes con las personas que nos acompañan hoy aquí, que están viendo, que están conociendo un poquito más de ti. ¿Quién es Andrea? ¿Cómo llega a las letras y cómo termina escribiendo Galillazo? Para resumir, yo soy Andrea Iturburu de Guayaquil. De hecho, en este momento estoy aquí en el Malecón 2000. Eh, y nada, creo que yo siempre he escrito, la verdad, pero me dediqué durante casi 10 años a la publicidad 100%. Dejé un poco, o sea, siempre me gustó leer, siempre me gustó escribir, pero dejé de un lado la escritura, hasta que ya más o menos por el 2019 yo tuve, ¿cómo nace este libro? Es que yo tuve más o menos, digamos que una crisis personal, donde me terminaron echando del trabajo también. Entonces dije, este es el momento, 6 meses para escribir. Y en ese momento escribí lo que era más o menos la base de este libro, porque el libro cambió por completo, pero me dio tiempo para escribir la base de este libro. Y ahora ya estoy más dedicada, o sea, estoy trabajando todavía parte en tecnología, pero siempre me ha gustado escribir y creo que la escritura es como mi mayor, o sea, es como en este momento como mi mayor prioridad. Entonces, nada, me gusta que ha salido este libro y que a Palabra de Vida le haya encantado. Eh, y nada, es mi primer libro, mi primer proyecto. Tengo algunos proyectos en mente todavía. Tengo uno ya terminado, tengo una novela terminada, pero todavía ando buscando arreglarla, cambiarla un poco. Y nada, siempre, o sea, siempre he querido escribir. Este es mi primer libro y me parece súper interesante empezar con cuentos. Y siempre quise escribir cuentos. Y este es mi primer cuentario también. Ah, me gusta mucho encontrarme a escritores que están dando la pelea porque es muy difícil en este tiempo entregarse de lleno al trabajo literario y además tener con qué vivir y con qué seguir existiendo. Tiene que mantenerse uno ahí entre el trabajo. Quienes estudian también están ahí agarrados de la universidad, de lo que estén haciendo. Entonces es un proceso difícil entregarse completamente cuando uno es nuevo en el campo literario y mira, este es la primera vez que estás publicando un libro, pero yo tengo que decirte que tienes que sentirte muy orgullosa porque escribir un libro y hacer todo el proceso editorial es tardado, es difícil y ya tenerlo listo es motivo para que uno como escritor se sienta muy orgulloso y pues comparta con mucho gusto lo que escribe. Total, total, sí creo que igual como escritor que recién inicia, también hay que tener bastante paciencia, porque quizás las cosas no se van a dar como que en el momento que tú quieres, pero siempre es por algo. Eh, por ejemplo, de hecho, cuando yo terminé este libro, fue en 2019, yo tenía algo bastante terminado, según yo. Eh, Luego de eso yo fui a hacer un máster a Barcelona, fui a hacer un máster de escritura en la Universidad Pompeu Fabra. Estuve allá un año de lleno, solo dedicada a escribir, a leer, eh, ese tiempo de darme un espacio y de irme también, o sea, como que, eh, o sea, entiendo que hay gente que no lo puede hacer, pero siempre hay que encontrar como que unos momentos de soledad, porque creo que la escritura también es bastante de soledad. Entonces,
yo aproveché esta oportunidad que tuve, me fui a España y en España terminé de hacer este cuento junto con que me pusieron a Mónica Ojeda de tutora. Eso fue, para mí fue un honor. Eh, entonces, junto con ella, como que estuvimos diseccionando algunas cosas, cambiamos más que nada la estructura, o sea, con los comentarios de ella, cambié estructuras de ciertos cuentos y creo que también es valioso encontrar un apoyo. O sea, en este caso yo en el máster, pues, te dan los profesores que eran escritores renombrados también, que te ayudan un poco, que te dan consejos y te guían un poco para ver dónde va tu escritura. Pero igual creo que como escritor siempre es importante encontrar como tu alma gemela, digamos, o alguien que te ayude en el proceso. Y esto de los talleres también es buenísimo porque incluso en el máster hacíamos un montón de talleres literarios y era muy bueno escuchar, o sea, entregar mi primer boceto, leerlo en voz alta y que mis compañeros me decían, ah, bueno, yo creo que quizás yo entendí esto. Entonces ahí tú vas como cambiando, diseccionando hasta que finalmente le das en el clavo en lo que tú quieres decir con el cuento. Creo que también es bastante importante eso y que ningún escritor como que nuevo sobre todo se sienta como que fuera un ataque personal cada vez que te corrigen el texto. Entonces es importante también tener claro eso. No, es que el trabajo del el editor o los editores que lo están acompañando a uno en la estructura, en la configuración, es muy importante porque usted puede tener ideas muy buenas y uno lee y relee sus textos y como es uno el que los escribió, el cariño que uno les tiene, la idea ya está concebida en la cabeza, es muy difícil que uno encuentre esos huecos, digamos, estructurales o de contenido que pueden ver lectores externos, que es mucho mejor poder hacerlo antes de publicar algo, en lugar de tener algo publicado y que cuando lo lean te estén dando esos consejos que hicieron falta en el momento previo a la publicación. Y tienes toda la razón, uno no puede tomarse personal que te hagan una crítica a lo que escribes, porque en la variedad del conocimiento de los demás hay esa posibilidad de ir aprendiendo herramientas, de ir aprendiendo formas de escribir las cosas, porque uno solo puede hacerlo. Tiene que ser un muy buen lector y tiene que ser un lector muy consagrado para empezar a encontrar esas herramientas, pero conversar con otros, hacer lectura en voz alta, leer a otros y también opinar de sus textos, lo enriquece a uno a unos niveles impresionantes que uno no se imaginaría, porque claro, como se asocia también el trabajo del escritor con la soledad, entonces se asume que como se necesita soledad para escribir, porque es verdad, requieres tranquilidad, un espacio adecuado, tiempo para hacerlo, pero no quiere decir que el escritor tenga que permanecer en esa burbuja para siempre, en el contacto con el otro, en el dialogar, en las historias del mundo. Creo yo que ahí es donde se encuentra el material valioso para poder crear literatura. Entonces, qué bueno que hayas podido vivir una experiencia como esa, porque siento yo que a veces para los escritores nuevos latinoamericanos es muy difícil que podamos salir de nuestros contextos, que podamos ir a otros lugares, que nos permita precisamente esos momentos de interactuar con gente que lleva más tiempo haciendo esto y que son profesores de lo que uno está haciendo. Sí, sí, total. O sea, creo que eso es valiosísimo. Creo que bueno, aparte de mi lado, por ejemplo, también algo que es súper importante, y creo que conseguí con este libro, es encontrar un estilo, porque muchas veces, por ejemplo, me pasó que yo tenía mi tutora que era Mónica Ojeda y yo la admiraba a ella un montón. Entonces había veces que yo le entregaba cosas y yo decía, bueno, con esto voy a impresionarla a ella. Y ella me decía, o sea, cuando ya llegaba el momento de la corrección, me lo diseccionaba y me decían todas las razones por las que no funcionaba el texto. Y me dijo algo que se me quedó y que nunca lo voy a olvidar, que fue que me dijo, el mejor texto o de los mejores textos sale cuando salen realmente de uno, o sea, como cuando uno trata de no imitar a nadie, porque está bien tener referentes, está bien tener, por ejemplo, profesores, maestros, pero a veces uno no es eso. Entonces, me pasó que yo trataba de hacer cosas muy poéticas y Mónica me decía, no está funcionando el texto por este motivo, por el otro. Te recomiendo mejor que lo hagas tal cual, como eres tú. Y al momento de ya tomar esas recomendaciones,
y limpiar el texto, o sea, cambiarlo y hacerlo como más mío, lo sentí mejor y sentí que quedó mucho mejor. Y nada, creo que eso también es algo que como que creo que en lo que yo fallé mucho tiempo también, pero es normal tratar de encontrar tu voz, como que la voz tuya, cómo es tu estilo como escritor, qué es lo que a ti te gusta escribir, qué es lo que no te gusta escribir. Eso también es importante tenerlo presente cuando se va a tener como, cuando se va a hacer un libro de textos, creo yo, sobre todo. Sí, solo que ese es un trabajo difícil, porque uno es como el resultado de todo lo que ha leído a lo largo de su vida. Entonces, todas esas Sí, ajá. historias que a veces lo van invadiendo a uno, resulta que son el resultado de mezclar todo lo que uno ha leído y todo lo que uno ha ido configurando, pero escribir le permite a uno empezar a ver qué son esas cosas en las que uno se interesa realmente, ¿cierto? Entonces, en la medida en la que usted empieza a abordar muchos temas y algunos temas en los textos, tú sientes como que yo realmente no estoy hablando con el corazón de esto que estoy hablando aquí, sino que es que estoy tratando de hacer algo que alguien hizo o algo interesante que vi. Es en ese ir descartando lo que no quiero que empieza uno a entender que hay cosas que sí quiere realmente y que cuando escribe esas cosas se siente cómodo, se siente eso, siente que está contando algo. Y yo siempre les digo a los escritores que pasan por aquí, que no tengan miedo a incluirse su territorialidad, su identidad, quiénes son como personas, el contexto que los atraviesa, porque como latinoamericanos tenemos como una energía muy diferente a la que se ha rehuido durante mucho tiempo. Entonces, ser muy latino es algo que, ay, no, que incomoda, ¿cierto? Ser muy latino y estar muy apropiado de que, bueno, pues yo soy colombiana, yo soy ecuatoriana, mexicana, y a partir de ahí quiero contar algo y quiero que el mundo conozca lo que yo puedo ver y como yo vivo, piensan que es como una labor menor en este trabajo de tratar de hacer una literatura más universal, pero yo creo que el potencial que tenemos como escritores latinoamericanos es precisamente eso, poder contar nuestra tierra, poder contar nuestras experiencias desde lo que nosotros sentimos como humanos sin otra pretensión más que llegarle a quienes están interesados en las mismas historias que nosotros, por las que nosotros nos sentimos atravesados. Sí, porque creo que, por ejemplo, no hay forma de que mi día a día sea igual a alguien que viva, no sé, en Colombia, en una ciudad céntrica. O sea, yo creo que en todos lados o sea, se puede contar historias de absolutamente todo. O sea, yo podría hacer literal un cuento si tengo el talento y las ganas de bueno, escribir, 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 pues sea hacer un cuento de cuál fue mi día de hoy. Entonces creo que ninguna historia, o sea, como que toda historia es válida de contar, yo creo. Y también hay muchos escritos, o sea, también es como un error, como tú dices, de bueno, no un error, es algo en lo que todo el mundo cae cuando recién comienza a escribir, pensar que quizás esto que a mí me atraviesa no es tan interesante, eh, pero no, o sea, creo que todo es interesante y el reto está en tratar de escribir y escribir, escribir, aflojar la mano, que es algo que yo le digo, como aflojar la mano y ver hasta dónde puedes llegar con tu texto y tratar de que todas las críticas, que todos los consejos que te dan sean siempre a favor del texto y de la historia, más que de si pasó o no, que eso ya es otro tema que podría abundarme, pues no me voy de largo. Sí, es como aprovechar la riqueza que hay en existir en este continente, porque es una cosa muy especial. A mí siempre existir en este continente me ha parecido, uno, una batalla bárbara, ¿cierto? Porque ser latinoamericano y vivir en países que están azotados por el conflicto constantemente, ¿cierto? Países que han sido vistos como el tercer mundo, ¿cierto? Que como que no tenemos mucho por ofrecer cuando en realidad somos países tan llenos de cultura, todavía muy anclados a la mitología, a lo ritual, a la parte más mágica. Yo siento que los países que se han considerado de primer mundo o muy desarrollados han perdido esa conexión de alguna forma con la identidad ritual y la identidad Sí. ancestral que para nosotros todavía es efervescente en todos los ámbitos. Y eso hace que la literatura que yo he leído de gente latinoamericana que está escribiendo en este momento me parezca una cosa. He podido encontrar la esencia de muchos lugares en lo que he podido leer
y eso como que me llena de mucha alegría porque al fin encuentro textos con los que me siento familiarizada, así yo no sea mexicana, así yo no sea peruana. Puedo sentirme identificada con esos textos, conocer otros lugares y otras personas que son muy similares a mí. Y ya no es como esta lejanía entre la literatura que leía hace un tiempo, ¿no? Que era una literatura más, digámoslo, más clásica, ¿sí? Aún con Claro, tanto, más sí, pero más escritores. distanciada, esto de castillos, de duques y de cosas que a mí nunca en la, o sea, a mí nunca en la vida. Entonces es como que me ha permitido esa cercanía y creo que eso tiene de mágico que los latinoamericanos nos leamos entre nosotros. Sí, sí, sí. O sea, eso fue algo que intenté hacer dentro de Galillas. Em, yo, bueno, alguien me preguntó justo hace unos días que yo había tomado en consideración como para poner todo en un solo cuentario. Y creo que, por ejemplo, a excepción de creo que una historia, a todas las atraviesa esta ciudad, a todas las atraviesa el tipo de problemas que esta ciudad siempre habita. O sea, Ecuador es un país bastante pequeño, pero yo creo que es un país bastante dividido, a pesar de que es bastante pequeño. Hay mucha diferencia en cuanto a la costa, la sierra, la Amazonía. Es abismal la diferencia. De hecho, tengo amigos extranjeros que me dicen, cada vez que yo estoy en Guayaquil y me voy a Quito, siento que estoy saltando en dos países diferentes. Entonces, es totalmente diferente. Entonces, yo lo que intenté fue como que hacer, digamos que todo esto de las historias también. Hay una historia de Tamarindo, Ciruela y Mango, que es un cuento que está dentro de ahí. eh, que habla de un hombre que no podía morir. Y bueno, y también me basé como bastante en la magia, esto que hay en los árboles, historias que me contaban a mí mis abuelos, mis padres, de cómo era el Guayaquil y antaño, cuando incluso, ni siquiera tan antaño, siquiera, o sea, cuando mis papás eran pequeños, podías nadar en el río Guayas y ahorita esto es impensable. O sea, todas esas cosas que son como cosas bastante solo de la ciudad. Yo intenté, creo que es algo que atraviesa todos los cuentos y es algo que intenté ponerlo y por eso se llama galillazo, porque es una palabra bastante de acá, al menos mi abuela la usaba, en la época de mi abuela la usaban y yo solo la he escuchado acá en la costa porque en la sierra de hecho es trancazo, ¿no? Entendido. Entonces es bastante como, o sea, es algo que intenté. Creo que cuando se hace un libro, sobre todo, hay que tener en cuenta que de cuentos, hay que tener en cuenta que como que todo este mundo atraviese de alguna forma a todas las historias. Y creo que es como que algo que traté de hacer en Galilea, algo que logré en Galillazo, creo yo. Y eso es muy curioso el hecho de que todos, que todos estos países sean hispanohablantes, pero que al mismo tiempo haya tanta variedad de jerga Sí, ahí dentro, ¿cierto? Por ejemplo, yo no conocía la palabra, la palabra trancazo sí, pero acá significa que recibí un golpe, entonces, no, me dieron severo trancazo. Entonces, me golpearon muy fuerte, pero no había escuchado esta palabra y sé que en otros países de aquí se utiliza otra cantidad de palabras que no, que son en español, pero que no atraviesan a todo el continente. Algunas sí, algunas no, y me gusta mucho eso. Yo les digo a los escritores, metan jerga en sus historias, siéntanse muy atravesados por la jerga, porque eso invita a que entre lectores empecemos a cuestionarnos, bueno, la utilización de esta palabra en otro contexto que no es el mío, a veces es la misma palabra que sirve para otros fines en otros lugares, entonces tú dices, sí, ay, ajá. acá se utiliza para esto y por allá se utiliza para esto y acá es una buena palabra, por allá es una palabra grosera y así las palabras van agarrando diferentes significados y poder significar esas palabras a través de la literatura y darles un lugar, darles un contexto, a mí me parece muy genial, porque claro, eso lo que permite es que como que se engrandezca más, que es el trabajo que definitivamente sí habían venido haciendo algunos escritores latinoamericanos como los del boom, que era incluir palabras que solamente se usaban acá y que la gente no quería usarlas mucho, pero yo siento que todavía tenían miedo, todavía estaban muy anclados a la idea del canon
extranjero, entonces para ellos Sí, ir a ajá. Europa era el hito y ser conocidos en Europa era muchas de las metas que tenían, algunos de ellos, ¿no? Entonces su literatura todavía estaba muy dada a que le agradara a los extranjeros. Y en cambio yo siento que ya estamos en una generación en donde estamos preocupados porque la literatura le hable a la gente de aquí, porque nos conozcan aquí, porque esa jerga que utilizamos le llegue a otros y empezamos a enriquecer digamos, este español latino, que es muy diferente, por ejemplo, al español de España, que es como un abismo. Claro, es enorme. Y de hecho, por ejemplo, acá hay algo que hablas con esto, que tiene que ver con la jerga. Cuando yo fui a España, acá en Ecuador nosotros somos bastante educados, por así decirlo. Ellos son bastante como, uno llega a un lugar, aquí al menos en Ecuador tú llegas a un lugar y es como, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha pasado? ¿Qué tal su día? Ah, ya, y luego subes al sitio que tienes que subir. España es muy, hola, y seco y entran. Entonces, como eso creo que también, yo cuando llegué a España no tenía, eh, o sea, tenía las historias, tenía la base de las historias, básicamente era un borrador, eh, pero no sabía cuál era el nombre. Entonces, cuando yo empecé como que a ver eh, cómo hablaban y me di cuenta que yo me obsesionaba como de buscar esos pequeños detalles que hacen que un español sea diferente a un ecuatoriano, más allá de el pasaporte, o sea, más allá de, no sé, la forma de cómo se vea, como que hay ciertos detalles. Entonces me di cuenta que como que lo que me obsesionaba a mí bastante en ese momento era la jerga. Eh, Cómo hablaba la gente. Hay un cuento acá que para mí es mi favorito, que es Goteras, que es básicamente un chisme de que una señora le está contando a otra señora. Y ese cuento, por ejemplo, estaba en tercera persona. Eh, y un día cuando tuve estos comentarios de mi cuentario y dije, ¿qué estoy haciendo? Dije, ok, no me importa, lo voy a hacer como yo creo que tiene que ser. Y yo creo que tiene que ser un chisme en primera persona. Y me quedó 20.000 veces mejor. O sea, lo volvió a leer mi tutora y me dijo, está mucho mejor. Y creo que eso de, también, por ejemplo, de ir cambiando, o sea, como que también no tengan miedo a ir cambiando, por ejemplo, qué sé yo, si hiciste un cuento que te gustaba mucho en tercera persona y después tienes que cambiarlo a primera por no sé, por cualquier motivo, porque lo leíste y viste que no calzaba bien, que no te quedaba bien, o sea, no tengan miedo de hacerlo, o sea, yo lo hice y creo que me quedó 20 veces mejor y parece, o sea, le dije una vez a una amiga, quisiera pararme y leer esto en micrófono y que la gente diga, ¿qué está pasando? O sea, esto es un chisme, literal, es un chisme que yo puedo contárselo a mi mamá de esa forma y mi mamá lo va a escuchar. O sea, y es una conversación que mi mamá a veces ha tenido con sus amigas, o sea, porque también la persona que narra es, digamos, que una persona mayor, una persona más o menos de la edad de mi mamá, que tendrá unos 70 años. Entonces, creo que también hay, o sea, hay gente que dice, ay, no, bueno, eso es un chisme, pero también hay riqueza, o sea, hay, en cómo hablamos y también hay belleza en cómo, en la cotidianidad. Eso fue también algo que intenté, o algo que creo que cruza bastante los cuentos en general, que es algo cotidiano, es algo que, no sé, que le puede pasar a excepción de ciertos eh, cuentos, creo que a todos les atraviesa eso, la cotidianidad y la belleza en las cosas que a alguien le podría parecer una tontería. De ese cuento, mi cosa favorita fue la preocupación que tenía por las matas. Y que eso están de señora, todo el rato viendo que se le morían las matas y las de la vecina todas hermosas y Ajá, verdes fosforescentes y ella ahí toda, ¿qué estoy haciendo mal con ajá, mis matas? Y yo, me recuerda a mucha gente. Sí, yo creo que el chisme siempre se ha asociado como con algo negativo, como que si contar chisme se tratara de difamar a otros cuando es realmente la riqueza de la narración oral. Yo creo que las mejores narradoras orales son las doñas que están contando cosas y aquí en Colombia es muy sencillo ir a la tienda, también somos gente muy amable, somos gente muy respetuosa,
Yo creo que a nosotros aquí en Colombia nos enseñan a ser ultra respetuosos. Uno saluda al entrar, se despide al irse. Si uno va a un restaurante, uno agradece las veces que el mesero llegue a su mesa. Si llega 5 veces a traer un cubierto, 5 veces se le dice gracias. Entonces somos gente también Muy muy amigable. latinoamericano. Ujú. Entonces, como somos gente tan así, es muy fácil que usted en la fila de la tienda salude a alguien que no conoce, pero que es de por ahí del barrio, y usted empiece una conversación y ahí se desate todo el chisme y hay historias maravillosas ahí. Y yo también soy de esas que piensa que la forma de contar a modo de chisme es una de las formas más ricas de lectura. Yo también procuro, cuando escribo, que se sienta como eso. En la novela que he estado escribiendo recientemente, uno de los formatos que más utilizo es el de conversación, es de una persona que le cuenta a otra algo y bla, 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 y en ese ir y venir vienen historias del pasado, del futuro, del presente, de todo lado, pero todo enmarcado en esa idea de conversar con otro a manera de contarle mis cosas así a calzón quitado. Es una muy buena manera como de enganchar a la gente. Y creo que sí, a lo largo de los textos encuentro eso en lo que cuentas. Yo creo que mi cuento favorito es el de Baltasar. Ese fue mi cuento favorito. Okay. Mi cuento favorito porque yo digo, nada más, nada más como conectador para mí en el sentido de que imaginarme a esta figurilla que es capaz de ver todo y que está guardada durante todo el año y que solamente sale en diciembre a cumplir su labor de estar ahí en el pesebre y de existir, y cómo a través de este cuerpo inerte nos narra, por ejemplo, la violencia normalizada, nos narra los conflictos familiares, es decir, no que lo cuente una persona, sino que lo cuente un objeto, y un objeto tan representativo como es algo del pesebre, me pareció, fue mi cuento, realmente fue mi cuento favorito. Ese cuento, de hecho, eh, de todos los que yo escribí al inicio, ese fue el único cuento que casi no tuvo cambios. O sea, ese cuento nació en 2019 y habrá tenido ciertos cambiecitos, pero ese cuento quedó tal cual. O sea, es como, yo por eso lo puse primero. Dije, tengo que ponerlo primero. Aparte que empieza con una mala palabra de una que me parece que como que es súper característica del personaje y de la forma como se habla acá. Entonces, nada, o sea, ese, ahora que lo pienso, en serio es el único que quedó tal cual y es como, fue como la base de que dije yo, ya, ok, así yo escribo. Y a raíz de ese cuento, como que ya tenía los otros, que en los otros había imitado también a muchas personas. Y dije, en base a este cuento, cómo está narrado, el estilo, las figuras que tengo, lo que utilizo, voy a reescribir el resto. O sea, por eso también es uno de mis favoritos. Gotera me gusta más, pero es también me gusta más porque aparte nació en un comentario de mi mamá, que me acuerdo que estaba buscando las figuras del pesebre y no encontraba, no lo encontraba Baltasar. Y me dice, ¿qué le habrá pasado? ¿Que se habrá ido? Y yo le digo, mami, ¿cómo se va a ir? O sea, ¿cómo se va a ir una figura de yeso de la casa? O sea, no tiene lógica. Y me quedé con eso todo el día, me quedé con ese comentario. Y en la noche lo hice. O sea, lo hice en la noche. No lo terminé en una sentada, pero como que tuve esa idea y comencé, ok, si este muñeco se, como que, de esa acción, como que hice para atrás, este muñeco se va, ¿qué hago? O sea, ¿por qué se fue este muñeco? Y ahí comencé y nada, entonces también me parece importante que uno como escritor debe estar también atento a todo lo que pasa, o sea, con el oído parado, eh, porque Ese era un buen chismoso. sí, sí, porque cualquier cosa te puede detonar como en un disparador creativo. Entonces es importante que estés con la oreja parada, porque a lo menos eso fue lo que me pasó a mí con la creación de Baltasar, que fue un comentario de mi mamá súper chistoso, súper nada que ver, que de ahí yo saqué el cuento. Y yo siento que precisamente fue por esa energía de cosa muy íntima, de cosa que sale de algo muy propio, que fue mi favorito.
Porque yo dije, esto tiene que tener alguna curiosidad detrás, porque cómo se pone uno a pensar, es decir, "Ay, venga, y si la gente del pesebre, y si la gente del pesebre está viva y luego tiene que estar viviendo en una caja y todavía lo cuentas, está muy, todavía muy permeado por la jerga, tiene un acento especial, es decir, logras ponerle un acento y hacer una historia que me gustó mucho, me gustó muchísimo, yo te digo eso. Fue uno de mis favoritos, no quiere decir que no hayan otros cuentos que también son muy, muy buenos. Por ejemplo, el de Bonita me pareció que agarra un problema tremendo al que estamos enfrentadas durante mucho tiempo las mujeres y que siento yo que ha sido de lo más duro de mi proceso de construcción como mujer que camina por el feminismo y ha sido sentirme bonita por mí, para mí, o no sentirme bonita si no quiero. No tengo necesidad de ser una persona bonita porque ser bonita no es algo que yo persiga, pero de todas maneras seguimos como con ese ruido mental de la necesidad de ser bonitas por la aprobación masculina y creo yo que es una cosa que siempre ha choqueado y esa historia es súper breve y tiene tu nombre, que es lo más curioso. Entonces es como, es una historia súper breve, pero que siento yo que si muchas la leemos, que somos como, no sé, personas que cuya relación con la belleza es ahí medio turbia, siente uno como que estamos atrapadas en un círculo vicioso de deseo de más. No, y todavía con las redes sociales, que ahora el imaginario de belleza de las redes sociales se metió una distorsionada Claro. profunda. Ujú. Sí, no, o sea, y a mí a veces, o sea, yo he escuchado a algunos actores que dicen, yo estaba leyendo tal libro y se me ocurrió tal cosa. Yo vivo, literal, como que vivo, voy viendo, y ese ahí se me ocurrió porque estaba muy triste y con cosas en mi cuerpo y mi imagen, y estaba viendo unos videos de Dua Lipa, y yo dije, wow, nunca voy a ser así. O sea, nunca voy a tener pelo, y yo bromeo, siempre le digo a mis amigas, somos gemelas, porque ella tiene el pelo negro y largo, y yo también tengo el pelo así. Y así, ¿cómo sería ser, o sea, algún día yo me levanto y ser Dua Lipa como por una semana o por un día, así, ¿cómo será ser Dua Lipa? O sea, estar en ese cuerpo tan diferente. Y a raíz de eso como que comencé a diseccionar y me acordé de lo de Kafka, y nada, fue un proceso, eso era un párrafo, pero lo hice un poquito más largo y quedó perfecto tal cual y me encantó y nada, así es un proceso, o sea, fue un cuento bastante íntimo, por eso dije, no, solo tengo que poner mi propio nombre, porque aparte no se me ocurría un nombre y quería ponerle mi nombre, entonces lo hice, pero igual le dije a mis papás y le he dicho a mis papás que se han molestado leyendo el libro y me han dicho, ay, ¿por qué pones esas palabras y esas cosas? Y le digo, es todo es ficción, todo nace de algo mío, pero todo es 100% ficción y nada, igual creo que también está bueno jugar con la propia imagen para hacer ficción, o sea, me parece interesante también. Pues como que ese es el superpoder que pienso yo que uno tiene como escritor y es agarrar todo lo que uno quiera de uno mismo, revolverlo y sacar algo. Yo creo que perder el miedo a que la gente opine cosas malas de uno a través de su literatura es algo que uno sí o sí debe hacer como escritor, no debe romper esa barrera de decir, no es como, como un alter ego, ser escritor es como imaginarse a uno el Dios creador del mundo que uno quiera y que bajo el manto de la literatura se está permitido ser uno mismo a través de los personajes que uno quiera, en las situaciones que uno quiera. Entonces yo creo que si alguien te está diciendo, ay, ¿cómo escribes eso? Siéntete muy orgullosa. ¿Cómo escribes eso? Sí, sí puedo hacerlo, sí quiero hacerlo. Y ahí donde está la incomodidad de otros, siento yo es donde están las mejores cosas que uno cuenta, porque son las cosas que le salen a uno de dentro, que uno es más honesto, más genuino y logra captar eso que no tienen los demás, que es de uno. Y que por común que sea, es mío y yo estoy haciendo la tarea de contarlo. Porque vivir experiencias en la vida es muy sencillo, ¿no? Tú vas por la vida atropellado, sí, uno empieza la adultez y todo le pega y usted va navegando ahí en medio de toda esta turbulencia y le pasan muchas cosas, pero detenerse, observarlas y convertirlas en una historia es una tarea que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Y ahí siento yo que es donde ahí, ay, donde está lo bueno de la escritura.
Sí, total, o sea, y es súper importante detenerse, o sea, ser chismoso es importantísimo, eh, y darse tiempo, darse tiempo, ser chismoso, darse tiempo y darse un espacio, porque a veces, por ejemplo, podemos escribir algo que nos toca muy al fondo, como en mi caso de este cuento que es muy corto, pero fue bastante personal y este cuento, de hecho, yo lo leí eh, también en el máster, lo leí en los últimos días y fue bastante duro leerlo, o sea, no fue porque tenía mi propio nombre, pero dije, no, esto ya está en papel, ya no soy yo. Entonces, trataré como que siempre ver la forma de cómo te das la distancia, porque muchas veces lo que nosotros escribimos a veces son cosas que nos ha pasado, situaciones que hemos vivido maquilladas con ficción, pero también hay que pensar en que en pro del texto puedo cambiar ciertas cosas y está bien y es bueno y es necesario hacerlo también. Sí, es decir, inventar cosas es divertido. Convertir esas cosas que uno inventa en textos que respeten cierta calidad, que sí, en los que uno trabaje, eso ya es el trabajo del escritor, ¿cierto? Contar historias, por ejemplo, para narrar los buenos chismones está la narración oral, y hay narradores orales espectaculares, que tú los escuchas maravillosos, pero que a la hora de escribir no son capaces de agarrar esas ideas que tienen y configurarlas de buena manera. A mí me costó mucho trabajo que los chismes que yo me armaba en mi cabeza quedaran en el papel como estaban en mi cabeza. Porque trataba y la idea salía toda distorsionada. Cuando trataba de escribirla, lo que había pensado no se configuraba de la misma manera y me di cuenta que, claro, hay todo un trabajo ya de responsabilidad, de formación, de comprometerse con el oficio como una profesión. Es decir, como cualquier otro trabajo, tú te comprometes a Sí, aprender, a decir, ¿sabes qué? Esto podría ser lo mejor porque del todo no está transmitiendo el mensaje que yo quiero, porque cuando uno tiene un mensaje que dar, usted puede poner varios párrafos con lo mismo y todos tratan de llegar a ese mensaje, pero al fin uno logra configurar uno que sea realmente directo y que el lector pueda entender ese algo que a usted lo estaba mortificando, o lo tenía alegre o ese algo, pero eso no es sencillo, no es una tarea fácil, no es una tarea que usted se sienta y usted solamente con el hecho de dedicar el tiempo a escribir se convierte en un gran escritor. No, no, es como un trabajo muy duro, muy largo y de compromiso también. sí, bastante. Ay, no, yo quería que habláramos, yo quería que habláramos de otro de mis favoritos, que bueno, sí, que ahorita que lo pienso, que es el de Soy una gárgola, que es de el chico que trabaja Okay. en la casa del terror. No, me pareció maravilloso, me pareció lo más del barrio, me pareció lo más de la gente, me pareció como el paso de la juventud a cuando uno empieza la vida laboral, las experiencias, la energía y también la violencia y los diferentes caminos que se toman a la hora de pasar, por ejemplo, por la institucionalidad, de ir al colegio. Y cuando se está terminando el colegio, todo el mundo agarra su camino, entonces narras distintos caminos y al final, el final tan duro la historia también me pareció muy bella, me pareció como muy honesta y muy genuina y quería saber qué había detrás de, porque por ejemplo yo amo el circo y a mí me encanta el circo y entre más malo sea el circo, más ganas de ir ahí tengo, ¿cierto? En donde los shows están en las condiciones más precarias, siento que hay como mucha magia ahí y me recordó a esa sensación que me dejaba el circo, esa sensación de algo espectacular pasa aquí, pero está súper infravalorado en otros espacios. Creo que es lo mismo que pasa con las casas del terror. Y me encantó. Y, ay, gracias. Ese fue el último que escribí, el último, porque no está al final, pero fue el último que escribí. Eh, ese viene basado de tres cosas. Eh, Una, en Guayaquil también cuando son fiestas de Guayaquil, se ponen los circos malísimos, se ponen. Dos, la violencia, de hecho salieron las noticias y esto escuché en las noticias
estaba la mafia albanesa ha reclutado niños. Hay niños sicarios en Guayaquil, hay niños sicarios en el Ecuador, pero sobre todo en Guayaquil, que es una ciudad bastante insegura, bastante desigual. Eh, y eso es una realidad. Y tres, estaba escuchando un día esta canción, Soy una gárgola de reggaetón, no recuerdo el artista, y, y escuché, entonces me obsesioné, comencé a escucharla, comencé a escucharla y dije, ok, ¿quién es la persona que escucha esto? Con esto de los niños, de la mafia albanesa reclutando niños, eh, me puse desde los 10 años, los reclutan desde los 10 desde los 9 a veces. Y hay niños sicarios, o sea, ha habido muchos casos de sicariatos cometidos hasta por niños de 14 años en la ciudad, o sea, la ciudad está terrible y la mafia, o sea, esto es un tema ya social que venimos arrastrando de años, es una violencia que en los últimos 3 años ha explotado. eh, y dije, bueno, algo tiene que pasar, de alguna forma yo tengo que esto tan horrible que estoy viendo, porque fue para mí una noticia que creo que era un niño de 10 años que había matado a alguien eh, y no lo podían procesar porque era un niño de 10 años, pero, o sea, y no era la primera vez que lo hacía. Entonces a mí me dejó horrorizada esa noticia y yo dije, de alguna forma yo tengo que mezclar esto. Entonces lo traté de mezclar con este chico que no sabe, como que se está descubriendo, pero tiene miedo, porque hay muchos de estos niños también que están inmersos en esta violencia, pero que no son violentos, pero el ambiente en el que vive a veces los obliga a. Entonces dije, ok, me parece interesante esto, y esto del circo, y esto de que también hay, por la misma desigualdad que tiene, a veces estos niños estudian en la noche y trabajan todo el día. Entonces me pareció interesante descubrir más de esa voz eh, y darle como, no sé, como algo, como que me parecía que había algo ahí. Y esto de la mezcla de Soy una gárgola, que se creían como que bestias salvajes con la canción, que es lo que básicamente eh, describe, me parece súper interesante. Y también me parece interesante esto de lo del circo malísimos que te hacen asustar y que ni siquiera los disfraces o los monstruos tienen sentido. Y creo que eso también combina un poco con lo que no tiene sentido también que los niños estén inmersos en una violencia tan brutal y son unas cosas que en serio en este momento los índices de violencia de Guayaquil del país en general están muy por encima y uno no sabe en qué momento, aunque sea un niño, te puede hacer estas cosas. Entonces, muy fuerte y fue algo lo que, eso nació básicamente de que yo me quedé horrorizada por una novela, por una noticia, perdón, y de ahí pues todo el contexto del circo que apareció y que me parecía absurdo, me parece absurdo hasta la vez ir a veces a ciertos circos y ver cosas como que alguien está cosiendo una mano y no entiendes cuál es el contexto del monstruo, pero ahí está. Entonces, por ahí como que nació eso. Siempre, a veces, lo que me parece interesante es como cuando salí, me decían, todos los ecuatorianos como que, y de tu ciudad escriben un montón de violencia. Y se pone a ver, por ejemplo, María Fernanda Ampuero, y es como, es nuestro día a día, o sea, como que podríamos escribir de muchas cosas, pero es algo que vivimos, es algo que está ahí, y como uno tiene que estar siempre viendo y escuchando y nutriéndose de eso para escribir, creo que por eso como que siempre salta, o sea, y ya me pasó que traté incluso en este comentario, dije, ay, vamos a hacer el ejercicio de escribir otras cosas que no sean tan brutales y no podía porque me parece que no es quien soy. Entonces, he crecido en una ciudad que está empapada de violencia. Evidentemente, en algún punto voy a escribir de violencia y creo que eso también, o sea, es inevitable escapar de eso. No, y no solo hablar de violencia y no hacerlo de forma amarillista, sino tratar de
englobar una cantidad de otras experiencias que se viven en el ambiente que uno está, es una tarea también con la que uno se compromete. Porque pasa y es que dicen, claro, es que los latinos solamente hablan de violencia, ¿cierto? Cuando muchos de los grandes textos que han salido en la historia son una de las violencias que se sufren, no sé, en Francia. En Francia pasa un suceso súper grande, una niña violada y descuartizada, ¡pum! La gran historia, pero nosotros desafortunadamente como latinos nos damos cuenta que muchos hemos ido perdiendo la sensibilidad ante la violencia, es decir, que aparezca un caso así, usted dice, ay, otra niña, pobrecita, otra vez pasó y no pasa una vez en la semana, no una, dos, tres veces, todo el tiempo estás viendo noticias de violencia y de violencia, que se ha normalizado al punto de la violencia, que cuando uno escribe de violencia dice, oye, ¿para qué escribes de violencia? ¿Cómo así? Pues para reivindicar la idea de violencia en la que estamos y que la gente ya como que pueda entender lo que sucede de una forma que no sea directamente amarillista. Porque es que acá obviamente como estamos tan permeados por lo violento, se convierte en una cosa de que la prensa, las noticias todo el tiempo quieren mostrarte ahí todo lo explícito, lo violento, y eso abruma tanto que usted quiere como en los libros escapar a una realidad diferente, pero cuando uno se dedica a escribir se encuentra que necesariamente esos puntos en común que encuentra con otros es esas violencias, ¿cierto? Lo mismo me pasa cuando hablo con mexicanos que también están atravesando por un momento histórico muy difícil. México está muy violento, los feminicidios están una cosa loquísima, con colombianos, Colombia tampoco se queda atrás, aunque estamos atravesando por un proceso de paz, del conflicto más largo que hemos tenido en la historia de Colombia, que ha sido el conflicto con las FARC o las guerrillas que habían acá en Colombia, y estamos en ese proceso de paz. Eso no quiere decir que no se vivan las violencias urbanas, que no se viva la violencia en el campo. Entonces siempre, por más que estemos pasando por esos procesos, estamos atravesados por la violencia. Es difícil escapar de ella en todos los aspectos. Yo vivo en una ciudad muy tranquila, ¿cierto? No es una ciudad, no es una gran urbe, es una ciudad pequeña, es una capital pequeña, y aún así aquí en esta ciudad tan tranquila pasan cosas aberrantes de vez en cuando. Y uno dice, si esto pasa aquí en una ciudad que es de las más seguras, que se supone son de las más seguras que tiene el país, en la capital todo está muy loco, en ciudades como Medellín todo está muy loco, ¿por qué no hablar de eso? Es importante hablarlo y es importante como transformarlo, ¿cierto? Por ejemplo, la transfiguración que tiene el compañero, que poco a poco va agarrándose de estas estéticas del grupo con el que empieza a andar, cambia sus zapatos, empieza a usar camisas grandes, empieza a usar relojes. Me hace pensar, por ejemplo, lo que hablabas, la influencia de la música, la influencia de los medios, la influencia de todo, en cómo los jóvenes interpretan la violencia. Aquí en el país donde yo vivo es muy común que los muchachos quieran ser narcotraficantes por toda la estética de la narconovela que se hizo muy popular acá en los últimos años. Entonces los muchachos empezaban a andar en estas estéticas narcoestéticas, por así decirlo, y empezaban a querer ser sicarios, porque todo lo que se armó en torno a ese mundo se hizo de forma súper distorsionada. Y entonces yo creo que es importante el papel de quien piensa la violencia y no lo hace con el deseo de vender desesperadamente, sino de transmitir ese tipo de mensajes. Los jóvenes están entrando en mundos muy oscuros en donde no deberían estar los jóvenes y están asesinándose entre ellos, ¿cierto? Con tal de empezar a entrar en unas dinámicas que sean más justas con ellos, que los incluyan, encontrar las oportunidades de hacerse un camino en la vida que no se les está dando el Estado, que no se les está dando la educación, que no tienen empleo y que entran al mundo precisamente a ser víctimas y victimarios al mismo tiempo. Entonces, eso es muy diferente de contar la violencia a cómo se cuenta la violencia, por ejemplo, por los medios que quieren vender. Eso sí, eso total, todo súper de acuerdo con lo que dices. Y fue básicamente algo que intenté hacer en ese cuento, que más allá de que vemos en las noticias, es verdad, eh, vemos, joven de 14 años disparó a 6 personas, eso es súper normal acá, pero ¿qué llevó a ese chico de 14 años a disparar a todas esas personas? Entonces, como que no es solo una cosa, no es solo el albanés o quien sea, las mafias que vienen a,
como que a manipularlo, sino es todo el contexto. Entonces, creo que eso me pareció, o sea, fue el último cuento que escribí, casi no lo incluyo, pero dije, no sé, o sea, como que me pareció bastante de acá y dije, lo voy a incluir. O sea, de hecho, tenía otros cuentos que también saqué, porque luego hay un cuento en específico que lo saqué y que lo tengo pensado hacerlo novela y que por eso no lo incluí en Galillazo, pero también me parece súper interesante como cuando ya uno arma el libro de cuentos, cuando ya ve que tiene suficientes como para hacer un librito, eh, también ir descartando, a ver, según todo esto, qué le atraviesa a todos estos, tal cosa, y quizás pues, es normal que haya algunos que a lo mejor no entren en esa temática y que también, o sea, como que está bien editar es increíble y te da como que un norte en tu escritura. Sí, es como todo. A mí, por ejemplo, yo ya perdí el miedo a borrar incluso. Que yo escribo un texto y después lo veo y digo, ¿qué pitos toca esto? Lo voy descartando porque me siento con la capacidad de crear y recrear cosas nuevas y eso me gusta mucho. Y claro, acá eso era algo que yo quería preguntarte, pero entiendo, es decir, uno puede hilar perfectamente que lo que que vendría siendo lo que es el galillazo, que es estar como aquí al borde de, ¿cierto? Perseguido por la muerte, básicamente, por ahogado en esos sentimientos de vulnerabilidad y todo lo que viene como enmarcado en el término, lo puedo ver a lo largo del texto. Me gusta mucho porque he podido ver en las autoras latinoamericanas que veo mujeres, que las mujeres nos preocupamos por otro tipo de problemas en la literatura de los que casi no se ocupan los hombres, o que cuando se ocupan de ellos los hacen desde una perspectiva muy masculina que a veces no nos identifica. Por ejemplo, la violencia contra los niños, ¿cierto? Aquí está el de Arenero, que es, sí, el de Arenero, que es una historia que habla básicamente del maltrato infantil, de cómo literalmente una pareja tiene unas condiciones de alimentar a un niño con popó de gato, ¿sí? Y entonces empiezas como a ahondar en todas estas situaciones, no solo eso, también te preocupas, eh, por ejemplo, en el cuento de Madre Agua, por ejemplo, yo rastreé ahí algo, un poco, yo sentiría que la comunidad de personas afrodescendientes o negras podrían encontrar en tu texto una denuncia racial. Yo encontré una denuncia racial en el texto de Madre Agua, que básicamente es ir a otro lugar, agarrar la gente que está allá, traerla y hacer con ella lo que queremos porque podemos hacerlo, ¿cierto? Entonces uno puede rastrear otra cantidad de cosas que tal vez al escritor propiamente no le salen, pero que uno con las experiencias vividas empieza a, por ejemplo, el hecho de que fuera Baltasar, yo dije, ¿será que ella es una mujer afrodescendiente? Porque rastreo un poco pero veo que no, pero me encanta eso porque abre la posibilidad de que uno se esté ocupando de unos temas que van más allá de uno, y eso es como un poder como escritor, que puedan analizar en tu obra muchas otras cosas de las que se ocupan, ¿cierto? Hay unos cuentos que están así como que un poco surrealistas para mí, y había regresado y Madre Agua parece que están metidos en el mismo universo. Es Sí, decir, sí, sí. Uh-huh. esos dos están correlacionados y por eso veo que yo dije, esto yo lo sentí como una crítica racial porque precisamente en el regresado es una mujer que termina en el cuerpo de una mujer negra, ¿cierto? Y Sí, después viene sí. el siguiente espacio, entonces yo dije como, bueno, Baltasar va por aquí el tinte de, ¿cierto? O sea, Baltasar es una coincidencia porque simplemente Baltasar, pues ahí sí no fue a propósito. Pero había regresado en Madre Agua, sí, intenté que, o sea, se nota que está en el mismo universo y se nota que el uno como que precede el otro, como que están básicamente en el mismo universo. Y de hecho, por ejemplo, en Había regresado eran antes eran dos hombres, era un hombre viejo y un hombre joven. Pero me pareció interesante esto de meterle de que ella quería ser de otra raza, porque o sea, no sé, me pareció como más interesante. Y de ahí al final, cuando ya terminé, o sea, cuando ya terminé de arreglar ese cuento, lo reescribí.
me di cuenta que se relacionaba al de Madre Agua, se relacionaba un montón, pero fue cero, o sea, fue cero a propósito. O sea, lo único que tenía en mente era que sucedía como que en el mismo espacio y en la misma línea de tiempo. Era lo único, pero de ahí eso fue, como a veces dicen los, no recuerdo qué escritor fue, que como un chiripazo que finalmente te termina cuadrando, pero no necesariamente fue como intención del autor, pero me parece súper chévere cuando te leen otras personas, por ejemplo, en este caso tú, y me haces esa acotación porque yo ni por enterada, o sea, yo mañana sí lo volví a leer y no me iba a dar cuenta que quizás puede haber una denuncia racial en ese cuento. Claro, y por ejemplo, en la continuación de Madre Agua, lo que te digo, y aparte que justo las personas que traen son un color diferente y el niño se pregunta por qué es diferente y Ujú. tratan de explicarle toda la razón por la que es diferente. Y yo me puse obviamente en el punto de decir, claro, así se sienten las personas negras cuando llegan a espacios en donde la gente no está habituada a ver personas negras o son racistas. Y el hecho de tener un color de piel distinto y venir con una carga histórica como es el hecho de haber sido esclavizados, ¿cierto? Y aparte de haber sido esclavizados, después de eso, por ejemplo, en mi país, de las zonas más pobres, de los territorios que tienen menos condiciones óptimas para vivir, ahí viven las comunidades mayoritariamente negras o indígenas, ¿cierto? Entonces yo, todo este paraje de un grupo que llega a robársele el territorio a otro y agarrar todos sus recursos naturales y además es llevarse a las personas para esclavizarlas, yo dije, claramente esto me suena a colonización, esto me suena a colonización africana, me suena a colonización latinoamericana, me suena a las comunidades que tenían una relación muy especial con la tierra. Aquí vemos que el agua era una entidad viva y me encanta esa imagen que haces del niño bañándose en el agua, pero el agua está muerta. Uf, me pareció tan profundo porque pasa muchísimo que aquí, donde yo vivo, muchos de los afluentes están contaminados. Entonces sabes que es agua, pero ya no tiene el propósito de ser agua porque usted ya no la puede tomar, ya no se puede bañar ahí, ya no puede interactuar con ese agua, entonces le ha arrebatado esa posibilidad de estar viva, de alimentarme a mí, ¿cierto? De hacer ese ciclo de mantenerme con vida. Entonces yo en esos dos cuentos ya encontré todo un universo y solo con esos dos cuentos yo dije, a mí me está hablando de este territorio, me está hablando de la relación que tenemos con el agua, con la colonización, con la esclavización de personas y todo lo que eso ha simbolizado para el territorio. Y siento que si bien no lo haces a propósito, es algo que sale de la experiencia de vivir acá, de haber vivido racismo, ¿cierto? Por ejemplo, ir a países europeos, uno siendo latino, viéndose como latino, existiendo como latino, está muy propenso, ¿cierto? En España, en España están los españoles, después los gitanos y por allá abajo los denominados sudacos. Y sudaco es Ajá. un término súper horrible para referirse a los latinos, para ser muy racistas y darles esa connotación de gente de allá en Sudamérica, los sudacos, lo peorcito. Entonces, esos cuentos yo dije, no, eso aquí hay una, yo ya me en película y yo aquí hay una crítica buenísima a un montón de cosas. Sí, sí, o sea, me parece súper chévere esto. Yo, sinceramente, o sea, evidentemente como que lo hice pensando en que sea en todo, pero nunca, o sea, no fue la intención, pero me parece que si salió, pues perfecto, y eso es lo que me gusta de que la gente lea y que también como que darle todas estas herramientas al lector y que cada lector haga como su propia teoría. Esto me parece interesantísimo y loquísimo, es lo mejor de la literatura, creo yo, porque cada uno ve diferentes cosas. Seguramente lee a otra persona y otra persona me va a decir totalmente otra cosa que también entra en el texto, o sea, que también es válido, que están ahí, pero que ni yo, que soy la escritora, lo tuve en mente. Entonces, me encanta estos diferentes puntos de vista que puede haber en un solo texto. Eso quiere decir que como que el universo que lo configura uno como persona se sale sin que uno se dé cuenta. Eso me encanta. Cuando yo llego y le estoy hablando a las personas que entrevisto, les estoy diciendo, uy, mira, tu texto tiene esto y esto y esto, porque yo soy muy dada
a leer con lupa, a mirar, a ver qué me cuentan, qué me dicen, y lo relaciono mucho conmigo, porque yo digo, si el libro lo tengo yo y la experiencia como lectora, el escritor ya lo escribió, ya dejó de ser suyo en el momento en el que decidió publicarlo y venderlo, ya el Sí, libro ahora es mío, ¿cierto? Lo que yo haga con él tiene que ser especial para mí. Entonces yo leo con ese sentido de encontrarle algo especial para mí y siempre estoy en la búsqueda de eso. Yo les digo a los escritores que yo busco el hilo, la energía que me conecte con el escritor. Es decir, no solo lo que me cuenta, sino quién me lo cuenta, porque pienso que habla mucho más tratar de configurar quién es la persona que escribe esto y cómo parte de él se va escapando en pequeños detalles que probablemente no note porque me doy cuenta de eso, como, ves, sabes que yo no había pensado que hacía eso, cuando yo siento que lo está haciendo, es porque se escapa esa energía que uno no puede controlar. Usted está escribiendo la historia, pero parte de usted está saliendo ahí por debajito y va quedando plasmado. Y eso es como que mi cosa favorita en la literatura. ¿Cierto? Yo estoy aquí en este espacio y les estoy como armando personalidad, les estoy armando energía, les estoy armando una vida nueva a ese escritor al que yo leí y con el que me conecté y armo toda una idea de ellos y muchas veces concuerdan, otras veces no tanto, pero pues esa es como al menos la experiencia de intentar configurar cómo piensa esa persona, quién es, porque no es lo mismo ser yo aquí, ¿cierto? Una mujer colombiana, latinoamericana, con sus conflictos, no es lo mismo Andrea, ecuatoriana, ¿cierto? En el contexto en el que vive, en lo que trabaja, y a mí me gusta eso, me gusta poder atrapar lo que son las personas. Entonces me emociona mucho hacer como ese trabajo de, ay, no sé, de hilar. ay, qué chévere, porque eso significa que 100% ya, o sea, alguna vez le dije esto a un amigo muy querido mío, le digo, siento que con Galillazo, finalmente, lo que hice fue encontrar quién soy yo como escritora. Y, y yo creo que a raíz de este libro, a pesar de que ya es que he estado escribiendo, por ejemplo, tengo una novela terminada ya, eh, pero como que creo que todos mis libros en el futuro probablemente van a conversar con Galillazo en el sentido de que siento que como escritora estoy yo ahí. Y era algo que hace mucho tiempo no lo encontraba y me alegra que lo hayas leído y que hayas podido encontrar como que eso, porque era exactamente, o sea, como que yo podía poner mi personalidad, las cosas que en el fondo siento, que en el fondo creo, que en las que creo, las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan, todo esto metido en la literatura, escondido en la literatura, armado, maquillado en la literatura, y creo que finalmente lo logré. Y nada, me parece súper chévere, interesante, y me encanta que me hayas leído y que espero que todos los que estén viendo me lean y que esto los impulse a leer Galillazo. Eso. Yo siempre invito a la gente a que nos leamos entre personas que tenemos cosas en común, ¿cierto? Que hay que dejar de, Sí, sí. yo me esfuerzo mucho por dejar de perseguir mi ideal de persona blanca porque yo no soy una persona blanca. Yo no pienso, no existo, no cohabito con la idea de ser una persona blanca. Yo soy una persona mestiza, latinoamericana, con raíces indígenas, ¿cierto? Con raíces negras. No soy una mujer negra tampoco, entonces no me apropio de los discursos ni de las comunidades indígenas ni de las personas negras, pero yo tengo un punto de enunciación que es una persona cuya historia está revuelta, cuya historia está mezclada con todo un poquito y me permito no perseguir ese ideal blanco de hablar para esa gente que no me interesa. ¿No es cierto? Yo sé que a mí en muchos lugares la gente piensa que soy xenofóbica porque tengo un poco de repulsión hacia el occidente, ¿cierto? Me ha costado muchísimo trabajo aceptar que hemos pasado, al menos aquí en el país, 500 años de historia desde que se colonizó este continente y que sigamos idealizando de forma tan horrible a las personas blancas, ¿cierto? Con un discurso eurocentrista, con un discurso que nos pone a nosotros en un punto de enunciación súper bajo, ¿cierto? Insignificante y que aún así sigamos persiguiendo y replicando esa idea de querer escribir para los blancos, de querer escribir para los blancos. Yo pienso que no, que zafarse de eso permite que usted empiece a tener identidad, que usted empiece a sentirse cómodo con ser de esta tierra y hablar de esta tierra,
como lo haces, por ejemplo, tú en tu texto. Permitirse esas historias que otra gente está interesada en contar. Entonces, leerte, para mí, es un ejercicio valioso, así como he leído a todas las personas que han pasado por aquí con mucho cariño y tratando de ver esa energía, eso que me tratan de comunicar y que yo quiero saber. Esa es la cosa que yo creo. Y sobre todo leo con mucho amor a las mujeres, porque yo digo, mi lucha no es solamente, ¿cierto?, con separarme de esta idea de perseguir lo blanco, sino también de perseguir lo masculino. Pienso que las mujeres tienen mucho que contar y han estado calladas y han estado rezagadas en la historia y ahora están agarrando fuerza. Y si yo algo puedo hacer para impulsarlas, es leerlas, porque leerlas es permitirles hablar, porque las mujeres escriben y sus textos van pasando en la historia y muchas escribieron y su historia pasó de largo, pero si yo las leo, para mí es otorgarles esa voz que con tanto esfuerzo se han tenido que armar para poder escribir y decir lo que quieren decir. Sí, y es también importantísimo, como tú decías, pensar sobre todo en quién vas a, o sea, quién vas a creer que sea tu lector. O sea, quizás, no sé, a lo mejor en Islandia a nadie le interesa. Si algún día se traduce el cuentario, a nadie le va a interesar leer, probablemente, pero tampoco lo hice pensado como que en esa gente conecte. También a veces es, o sea, es 50-50, creo yo, como que pensar sí en el lector, pero también ver por dentro qué es lo que tú quieres escribir y eso tratar de plasmarlo, pero eventualmente va a aparecer un lector. O sea, creo que también es como, creo que para todo, hay de todo para todos. Y también me parece eso importantísimo de separarse de lo masculino. Es algo que yo por mucho tiempo también intenté, que es la típica que tú creces y quieres validación masculina y eso no te trae paz. Entonces, ahora que yo he estado escribiendo de las cosas que a mí me mueven, de las cosas que me llaman la atención, de las cosas que me enojan también, he encontrado paz en lo creativo que estoy haciendo. Entonces, creo que también es importante para todo escritor, toda persona que esté escuchando, que sepa que nada, que como que tú eres tu propio mundo, tú te creas tu propio mundo y hay alguien que probablemente tu mundo le va a parecer interesante y que no dejen de escribir y que sigan en ese ejercicio artesano y difícil que es escribir, pero que a la final es gratificante. Sí, yo creo que esto es una batalla larga, y no solamente como escritores latinoamericanos, sino como escritoras latinoamericanas. Encontrar un lugar para nosotros, un lugar que no se Sí, meta en el canon, que no busque tener la aprobación de los hombres en la literatura, es un trabajo que nos va a costar, pero que yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Las mujeres están escribiendo muy brutal y creo que se están ocupando de unos temas tan sensibles, tan profundos, tan íntimos, que a mí me encanta. Yo he hecho el ejercicio de leer muchas mujeres y me encanta, me conecto, porque realmente empiezo a encontrar ahí mujeres reales, que es difícil encontrar en la literatura masculina, mujeres que se parezcan a mujeres de verdad, las mujeres que uno conoce, con las muy que uno difícil. convive. Es muy difícil, está la idea de mujer que los hombres se han hecho durante un montón de tiempo, que es una idea de mujer un poco distorsionada, ya sabes, atravesada por el machismo, atravesada por todo lo que implica ser hombre en este contexto, ¿no? Que no se les juzga, se les pide de construcción mínimo, pero nosotros podemos escribir para nosotras. Yo escribo genuinamente para mujeres y me gusta que mi literatura suene como literatura de mujer, me gusta que digan, ah, esto seguramente lo escribió una vieja, sí. Esta vieja escribió eso y me comprometo con esa tarea de escribir para nosotras porque siento que somos buenas lectoras y que la literatura nos ha dejado de lado porque asume que los que leen son los hombres, que casi no leemos las mujeres y me he dado cuenta que en todos los rincones de Latinoamérica hay alguna mujer que está haciendo cosas muy geniales, que está inventando un universo y que está tratando esos temas que han sido dejados de lado, ¿cierto? Entonces yo creo que tú también en tu libro te aventuras a hablar de esas cosas que se han dejado de lado, que tienen que ver con las experiencias que como mujeres tenemos a primera mano, y me gusta. Y me gusta porque eso nos diferencia, nos hace como, nos permite estar en un espacio no explorado y que no se ha querido explorar no porque no lo apetezca, sino que sí se ha hecho,
pero no se le ha dado el valor suficiente para decir, estas mujeres hicieron cosas muy bellas, están escribiendo cosas maravillosas y yo estoy dispuesta a leerla y a comentarla en todos lados, a comentarla en todos los rincones en donde yo pueda hablar de los textos de mujeres, yo lo hago. Y sobre todo también, ¿sabes por qué? Por ejemplo, yo crecí con literaturas 100% de hombres. Yo, el boom latinoamericano, o sea, y mi educación, digamos, no fue, o sea, yo soy escritora y leo y todo por amor, o sea, no porque alguien me enseñó a leer. Entonces, siempre te ponen, o sea, la academia te pone hombres y no te pone más. Entonces, para mí, la idea de ser escritora era algo como extraño, o sea, digamos que y una niña de 14 años que quizás, que no creo que mis cuentos son juveniles tampoco, porque como que ahí, no sé, pero eh, sí es importante como la representación, como que tú cuando estás en etapa formativa, ver que otras mujeres están haciendo otras cosas o que están, o sea, si yo hubiera visto mucho más mujeres en mi etapa formativa que estaban escribiendo, probablemente hubiera empezado a escribir, o sea, yo escribía, pero me hubiera declarado como escritora, así no hubiera publicado nada muchísimo antes. Y, y nada, creo que esto de atreverse a ser quien una es, atreverse a ser mujer, a escribir desde lo femenino, es bastante importante, no solo para sentirse bien una, sino para las que vienen atrás y que a una la están viendo, porque hay un montón. Sí, no, no contribuir al olvido de las voces de las mujeres. Cuando las mujeres leemos hombres, contribuimos a ese olvido de la voz de las mujeres. Entonces, últimamente he estado muy conectada con esta idea de leer más mujeres y me di cuenta que hay mucho material de mujeres que no se traduce, que no llega, que no se moviliza porque lo consideran menos importante, pero que es toda una configuración del mundo que se ha dejado de lado y que termina siendo algo novedoso. Yo siento que las mujeres tenemos la posibilidad de encontrar algo que los hombres durante mucho tiempo no se atrevieron a explorar porque no les interesaba saber quiénes éramos y qué hacíamos mientras ellos estaban afuera constituyendo el mundo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué queda? Como mujeres, configurar nuestro propio camino y un camino heredado de otras mujeres, o sea, leernos entre nosotras, ir al pasado y rebuscar quién fue la primera mujer que estuvo en esta movida de escribir sus pensamientos, cómo lo hizo, y si eso que ella dice me puede servir a mí para decirme quién soy, porque a veces las mujeres no sabemos quiénes somos, porque nos lanzamos al mundo pensando que somos una novedad. Sí, tú empiezas a escribir y dices como, tengo que escribir todo el mundo porque las mujeres no han escrito el mundo, pero sí, sí han venido otras antes de una, construyendo el mundo desde su pensamiento, desde esta otredad, desde el segundo sexo, como diría Simón de Beauvoir, desde el segundo sexo, sí lo han hecho. Y leerlas permite que uno logre tener como una visión más constituida y realmente sentir gusto de ser mujer. Durante mucho tiempo yo no sentí gusto de ser mujer, para mí era como una carga ser mujer y todo lo que implicaba, porque en el contexto colombiano todo lo negativo se asocia con las mujeres, ¿cierto? Entonces ya sabes, un insulto es hijo de tales, ¿cierto? Si usted corre despacio, usted corre como una nena, bueno, todo lo negativo es como un odio colectivo hacia la figura femenina en la que yo me sentía como decirnos que no me hallo con esto, hasta que ya encontré que ser mujer es una cosa súper maravillosa y que uno lo puede explotar al máximo pues sin tener miedo a ese prejuicio que hay ahí en torno a lo femenino. Bueno, yo te pregunté, me divertí, conversé, hablé de los textos, pregunté lo que tenía que preguntar. No sé si tú tengas algo más que decir, si quieras, no sé, también es un espacio de promoción, ¿cierto? Esta entrevista se trata de promocionar a los escritores que pasan por aquí, así que si quieres compartir tus redes sociales o en dónde se puede conseguir el texto en la ciudad que tú eres, de la que tú eres, ¿cierto? El momento de la promoción fue aquí. Bueno, por el momento me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy en Instagram y estoy en Instagram, André Iturburu, tal cual.
Estoy en Twitter también, pero en Twitter normalmente subo chistes o cosas que se me pasan por la cabeza, así que no es tan serio que digamos. Y siempre me pongo que yo escribo, pero mi escritura va en serio, pero yo no. Entonces, es como que, que sepan cuando entran a mi Twitter. Y nada, Galillazo en este momento lo pueden encontrar, o sea, lo tengo yo, lo pueden pedir a mí. Y también va a estar en librerías, creo que en la Española, y en Quito también va a estar. En Lobo Lunar lo vi, en la cafetería de los Tres Gatos, y algunas más que ahorita no recuerdo, pero también lo pueden encontrar. Igual cualquier cosa me pueden escribir y yo les puedo decir dónde está o si ya llegó a sus ciudades o si lo pueden enviar. Normalmente aquí en Ecuador es desde Quito o desde Guayaquil, envían a otras ciudades. Entonces, nada, eso y espero que justo cuando me llegó el libro, esto es una anécdota súper rápida que quiero contar, me llegó el libro el día que yo comencé o sea, en todo el año no me he enfermado, pero me enfermé el día que llegó mi libro, o sea, el día que llegó mi libro estaba mal, me llegó mi libro y como yo tengo alergias, porque se llama galillazo también, porque yo toda la vida he sufrido de alergias y congestionamiento, me ha dado todas las bronquitis, todo me ha dado. Ese, entonces, ese día me llegó el libro y yo comencé a celebrarlo con mis amigos, salí un montón y me comencé a hinchar y en la noche justo después de haberme tomado como unas cervezas, unos cócteles y una hamburguesa, me levanté a la medianoche, que es lo que escribo, que es un galillazo, a toser, y todavía sigo con el galillazo. Esto no es como un amigo mío diría, como un stand-up, o sea, no, como algo que estoy haciendo porque es mentira, pero de verdad estoy con el galillazo en vivo, si acaso. Y nada, eso fue una anécdota que me pasó, que llega el galillazo y me da el galillazo del primer año y estoy engalillada. Estoy con esto aquí, con la gripe, todo mi proceso respiratorio. Y de ahí nada, lean el libro. Espero no divagar tanto en el libro como divago hablando, pero eso y muchas gracias por tu lectura y gracias por todos los comentarios que hiciste. Creo que fueron bastante oportunos y que incluso descubriste cosas que yo no sabía de mis textos. Muchísimas gracias a ti, Andrea, por estar aquí. Siempre es un placer para mí tener en este espacio a mujeres. Siempre vivo muy contenta de apoyar la divulgación literaria de las mujeres latinoamericanas. Agradezco a las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta pronto.